De Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Les suplico, lean conmigo la porción que se encuentra a partir del versículo 23 y hasta el 31. Hechos 24, del 23 al 31. Hechos 4. Tienen razón, Hechos 4, de 23 al 31. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a leer juntos, por favor. Damos tiempo. Hechos 4. Listos. Leemos, por favor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de nuestro Dios. Amén. Oramos, por favor. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra, lo único que suplicamos es la guía, dirección de tu Santo y Divino Espíritu. Y que, Señor, en nuestra meditación que hoy tenemos delante de ti, y la que posterior tengas con nosotros, esa charla, Señor, en nuestro corazón, en la semana, Señor, sea tu Espíritu Santo la que nos encamine a hacer y cumplir tus deseos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Quisiera, antes de iniciar, darle muchas gracias a Dios por la oportunidad de verles nuevamente. A muchos de ustedes tenía tiempo de no verlos. Hoy les saludo con mucho cariño en el nombre de nuestro Señor. Estoy aquí acompañado de mi esposa, mi hermana Elizabeth, quizás más conocida por ustedes, pero de verdad es un gran gozo reencontrarnos y hacerlo abriendo la Escritura y hacer una reflexión en torno a una de las disciplinas espirituales más importantes para el creyente y que en la dinámica social, en la dinámica de nuestro tiempo contemporáneo, ser tan ocupados, estar de un lugar para otro, jornadas extenuantes de trabajo, atenciones, muchas veces nos olvidamos de lo más importante. Por eso hablar de la oración y una comunidad de oración es muy importante en cualquier época, pero si nosotros lo vemos a la luz de lo que estamos leyendo en Hechos de los Apóstoles en esta mañana, tiene mucho sentido la reflexión para nosotros en este día. Fíjense que hoy empezamos leyendo una reflexión a partir de un momento donde dice el texto bíblico que fueron puestos en libertad. A partir de este momento empezamos a ver que no son cosas fáciles lo que está por narrarse o lo que ha pasado por lo pronto en momentos atrás. Dice los primeros capítulos del libro de Hechos, cómo va contándonos la historia de la iglesia cristiana, los primeros cristianos. Y para nosotros es muy significativo encontrarnos con este pasaje, porque es precisamente a partir de este capítulo lo que nosotros vamos a empezar a ver un cambio. Los primeros capítulos nos muestran una iglesia que empieza
con el movimiento del Espíritu Santo, iglesia que va creciendo, 120, 3,000, 5,000 a este momento, pero es un tiempo en que empieza el desgaste, la confrontación que se presenta contra el enemigo, un ataque frontal, que a partir de aquí no se va a desprender persecución, dificultad, que es el camino donde transita el pueblo de Dios. Se nos ha vendido mucho que el pueblo cristiano se le invita a acercarse y que nunca va a sufrir y que nunca va a padecer. Y sin embargo, lo que nosotros vemos en el texto bíblico es que sí, que hay luchas, sí, hay aflicciones, sí hay dolor. Pero tu Señor, tu Dios, nunca te deja. Desde el inicio del cristianismo nos deja muy clara la guía y la dirección del Espíritu Santo para guiar y encaminar a su pueblo para que cumplamos un propósito. Y nosotros continuamente nos desviamos de esto. Por eso la oración comunitaria viene a ser un recurso que la Escritura nos plantea de cómo alinearnos a hacer, a conocer y a hacer la voluntad de nuestro Señor. El libro de Hechos de los Apóstoles es riquísimo y lo podemos analizar desde muchos ángulos. Podemos ver las narrativas y ver cómo se expande geográficamente de Jerusalén, Samaria, Judea, lo último de la tierra dice, y estamos en esas. Podemos verlo desde otros ángulos que pueden ser la salvación, precisamente cómo obra todo este plan de Dios que va caminando y que la gente va reconociendo a Jesús como su Salvador. Ese es otro camino. Podemos ver, y muchos han analizado, la obra del Espíritu Santo, cómo es el que va guiando, impulsando para que cada uno de los integrantes de esta comunidad hagamos y cumplamos el propósito del Señor. Nos revela acerca del reino de Dios. Y nos revela una tarea misionera que tenemos nosotros y que muchas veces dejamos de largo. Nos centramos a vivir en templos, alabando y adorando, y perdemos muchas veces ese camino. Así es que la oración y la oración que hoy tenemos por delante es una oración que nos permítame la expresión, enfocar perfectamente, a tratar de entender cuál es la voluntad del Señor para su iglesia, para nosotros. El Espíritu Santo, quien habla, quien dirige, que impulsa a una comunidad. El texto, les decía que lo que leímos, tendríamos que leer capítulo 3, capítulo 4 completo. Les invito para que después lo lean y no pierdan detalle, pero déjenme platicarles un poquito de qué se trata. De pronto está Juan y Pedro, van camino al templo a la hora de la oración, por cierto, 3 de la tarde, y se enfrentan con una situación que hay un cojo pidiendo limosna. ¿Y se acuerdan de ese pasaje? ¿Cómo le responde Pedro? No tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te doy. Y se da una sanidad milagrosa y comienza entonces un movimiento muy importante en el templo, donde Pedro después, a insistencia de este cojo que lo venía ahora persiguiendo, empieza a predicar. ¿Y de qué va a hablar Pedro? De Jesucristo, de su obra, de su muerte, de la resurrección y de aquello que hizo esa comunidad ahí en Jerusalén. Y entonces, por supuesto, que se genera una condición adversa hacia ellos y son prendidos, son detenidos, son encarcelados. Al día siguiente se da una reunión de consejo, el Sanedrín. Hombres importantes de la región, hombres importantes de la política, hombres importantes en todo lo que tiene que ver con el gobierno en Israel, se presentan allí para hablar. Dice, ¿en nombre de quién haces estas señales? Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, le responde, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes prendieron. El cojo estaba allí, como un testigo mudo. Imagínense, iban a ser enjuiciados Pedro y Juan. Por aquí estaban los acusadores, por ahí había testigos, y el final del capítulo nos empieza de la narración de esto que nos deja Lucas en Hechos de los Apóstoles, muy claro, es que
mucha gente se había dado cuenta de estos eventos de sanidad y lo que empiezan a hacer es creer en ese mensaje y alabar a Dios. Ese es el antecedente de esta historia. Ya no les queda más remedio a los de autoridad que decirle, váyanse. Pero eso sí, ya no hablen de Jesús. Se pueden ir, pero ya calladitos. A la iglesia siempre se le ha tratado de callar. A la iglesia siempre se le ha tratado de controlar y por eso nosotros podemos y debemos ver cómo la Escritura nos revela qué tenemos que hacer hoy nosotros como iglesia local. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dios es amor. Cuando enfrentamos diferentes crisis, cuando enfrentamos diferentes circunstancias. Este texto me parece muy importante hoy y relevante para nosotros, porque nos da una oportunidad de ver qué es lo que el Señor quiere y cómo es la forma como actúa. Y uno es a través de la oración. Por lo pronto nosotros podemos ver que esta comunidad, vean el versículo 23, estamos Hechos 4, 23. Lo que hacen, puestos en libertad, casi podríamos decir, tan pronto como los soltaron, ¿a dónde fueron? Vean conmigo, vinieron a los suyos. A un lugar donde pueden sentirse seguros con los suyos. Fíjense que es muy interesante porque este pasaje empieza a mostrar una forma que quisiera la tomáramos para nosotros como un modelo, como una referencia de lo que podríamos nosotros hacer desde la sugerencia bíblica para enfrentar situaciones que tenemos por delante. Estos discípulos, Juan y Pedro, habían aprendido del mejor. Del mejor. ¿Cuántas veces no vieron a Jesús apartarse para orar? Dedicarse tiempo a solas con su Padre. Darse un tiempo cuando va a tomar decisiones. ¿Se acuerdan? Antes de elegir a los discípulos, ¿qué hizo Jesús? Se apartó a orar. Cuando había tiempos de victoria, alaba al Señor. Cuando había tiempos de hacer o tomar decisiones importantes, vemos a Jesús constantemente orando. ¿Qué es lo que les quedaba a los discípulos decirle a Jesús? Maestro, enséñanos a orar, a depender del Señor. Y lo que nosotros estamos viendo en este pasaje es nada más y nada menos que unos discípulos que aprendieron del Maestro, que aprendieron del Señor Jesús cómo hacer ante las situaciones de la vida. Así que lo primero que hacen es que vinieron con los suyos, platicaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y empiezan a contarles. ¿Qué creen? No pudieron callarnos. Fíjense lo que dice en el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es una respuesta de Pedro cuando lo quisieron callar. ¿Se imaginan contando con los suyos? Ellos nos venían a enjuiciar. Lo que habían hecho con Jesús era muy reciente, no perdamos de vista. Se menciona a Herodes, se menciona a Pilatos, se menciona a todos esos personajes y Pedro los acababa de señalar diciéndoles, ustedes entregaron a Jesús. Y ahora nos encontramos aquí con que ellos vienen con los suyos y empiezan a platicar y empiezan a contarles acerca de todo lo que sucedió. Pero no es solo una narración, seguramente. Les quiero invitar a que pensemos que esta plática fue algo más allá. No solo vuelven, no solo comparten, sino que también interpretan adecuadamente esos hechos. A ese momento tenemos que interpretar las circunstancias. ¿Qué pasó? Quisieron taparnos la boca.
y no pudieron. ¿Por qué? Porque dice el texto, cuando lo lean lo ven, que el Espíritu Santo les dijo que dijeran. Jesús ya se los había platicado cuando caminaba con ellos. Cuando tengan tiempo, lean Lucas 12 y van a ver cómo Jesús les había advertido. Van a venir tiempos que se van a levantar los principales y allí en las sinagogas y ahí te van a decir y te van a oponer resistencia. Pero Jesús les había prometido que el Espíritu del Señor iba a estar con ellos. Y lo que está platicando aquí Pedro con los suyos es, esto pasó. Y ellos que han visto, que han oído y que experimentaron lo que el Señor les dijo, recordaron que Dios es fiel. Acercarse allí y platicar con los suyos es un recordar que Dios cumple su palabra, es interpretar y reinterpretar constantemente los hechos maravillosos que Dios desarrolla en medio de su pueblo. No es nada más una liberación. Si nosotros vamos a seguir la lectura, vamos a encontrar que los problemas van a seguir, pero la presencia, dirección e impulso del Espíritu Santo los va a ir llevando de lucha en lucha. ¿Qué es lo que hacen en cuarto lugar? No solo se regresan, no solo comparten, no solo interpretan todo lo que pasó y lo platican ya con otro punto. ¿Qué es lo que hacen? Vean lo que dice el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Oraron. Después de un tiempo difícil, después de una noche complicada, después de un diálogo intenso y debates teológicos de vida, van a los suyos y oran. ¿Cuántas veces lo vieron en su maestro? Y ahora ellos lo primero que hacen es reconocer. Fíjense lo interesante del texto. Por favor, no perdamos de vista esta idea tan importante, porque uno dice que lo hacen de forma unánime, lo hacen juntos, lo hacen en comunidad. Percibir lo que el Señor, es como si alguien se levanta y da testimonio de lo que el Señor hace en su vida. Cuando entendemos lo que pasó, las circunstancias, de qué manera los libró el Señor, nos ponemos de acuerdo y juntos a una voz alabamos al Señor por el cuidado, por la atención, por la provisión. Y aquí yo no sé cuántos eran. Lo que sí dice que los que estaban en un solo sentido alaban al Señor. Y empiezan a analizar las circunstancias desde un ángulo que nosotros podemos reconocer como iglesia reformada, como presbiterianos que nos llamamos, todos los hechos a la luz de la soberanía de Dios. Vean lo que dice el mismo 24. ¿Cómo oraron? A una sola voz. Soberano Señor. Soberano. El Rey. Quien tiene control, dominio y autoridad. Empieza la oración a poner y entender que las circunstancias de lo que están viviendo no son aisladas, sino que están perfectamente dirigidas y controladas bajo un Dios, el Dios soberano. Y nosotros podemos ver esta voz unánime levantándose al Señor y diciendo, todas estas amenazas, todos estos dichos, todos estos confrontaciones, retos, provocaciones, no se escapa nada de la voluntad del Señor. Y fíjense cómo este texto tan hermoso que está evocando a los salmos, que está evocando a los principales personajes, recordamos a Moisés, antes de, cuando va pasando la información de los mandamientos, se detiene en un momento para decir, reconociendo al Señor, al Dios creador del cielo y de la tierra. Reconocemos a un Nehemías en un tiempo de reconstrucción, cuando junta a todo el pueblo y antes que otra cosa reconoce al Señor, creador del cielo y de la tierra. Reconocemos a los salmistas, que en muchas ocasiones reconocen que todo depende del Dios que hizo
con poder, autoridad. Oh Señor, soberano Señor. Nosotros muchas veces lo cantamos y decimos: soberano Señor de los mundos, es tu imperio, un imperio eterno. Lo cantamos y lo decimos y nos sentimos orgullosos cuando entendemos que estamos bajo esa gran cobertura de la soberanía de Dios. Pero verlo en tiempos de crisis es maravilloso. Porque muchas veces nos sale otra pregunta, quizás hasta reclamo. ¿Por qué, Señor? ¿O por qué a mí, Señor? ¿Qué hice yo para merecer esto, Señor? En vez de leerlo e interpretarlo como un pueblo que conoce al Señor, a su Dios soberano. Entonces, para mí me parece que esta es una primera enseñanza importante para analizar los tiempos y circunstancias que estamos viviendo como sociedad, lo que estamos viviendo como familia, lo que puedas estar viviendo como iglesia. Soberano Señor, nada se escapa de tu dominio, de tu poder, de tu control y de tu autoridad. Tú eres el Señor. Soberano Señor es una oración que sale el salmista como decir: oh Señor, tú mandas. Y esta oración comunitaria es un modelo muy importante para que nosotros podamos ir releyendo lo que pasa cotidianamente también en tu familia, en tus circunstancias de vida, de edad. Señor, ¿qué hay para mi vida? Y la oración viene siendo ese recurso, como le decía Calvino, esta parte tan esencial para la relación hombre con su Dios. Algo que podemos y debemos mantener y fortalecer. Así que nosotros podemos encontrar que en tiempos difíciles como lo que están enfrentando aquí, este grupo de seguidores de Jesús, primero es Dios, soberano, y empieza a reconocer en su forma poética como un salmo, citando seguramente de forma espontánea. Por eso nos sirve mucho leer la Biblia, leer los salmos, cantar los salmos. Porque nosotros de forma espontánea reconocemos quién es el creador, quién es el sustentador. La Biblia nos lo ha enseñado y este grupo, como nosotros, podemos hoy decir: soberano Señor, tú creaste. Y en el 25, cuando nos explica que por boca de David nosotros reconocemos que es la dirección e inspiración del Espíritu Santo quien da las palabras y que pone en el salmista la voz, aquello que tiene que decir y transmitir a un pueblo. Hoy también para nosotros, soberano Señor. Esos que quieren callar la boca, que se sienten poderosos y en autoridad, no son nada, no son nadie ante ti. Fíjense, en el versículo 26 hace una referencia a un salmo, Salmo 2, que se anunciaba proféticamente el ataque, la intervención en contra de Jesús. Y recuerda, como les recordó a aquellos en esa reunión, en ese enjuiciamiento, les recuerda que lo que dice aquí, dice: se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, contra su Mesías. Para muchos, una calamidad. Pero a la luz de ver al soberano Señor actuando aún en medio de esta crisis, llevando a Jesús a la cruz, dice que esto sucede. Aún Herodes, Pilato y toda esa gente actuaron bajo el dominio y control del Señor. 28, por favor, no lo pierdan. Dice: para hacer todos esta lista de la gente que intervino, que interpretan el Salmo a la luz con nombre y apellido. Ahí ponen a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles y a ese pueblo. Dice, ellos, dice, para hacer con tu mano tu consejo.
cuanto en tu mano habías determinado que sucediera. Así es que nosotros podemos ver y entender cómo esta comunidad puede alabar a Dios y puede entender que aún la muerte del Señor Jesucristo fue bajo el control absoluto del Dios. Y que esos personajes actuaron, sí, y tienen su consecuencia, sí. Y tienen su oportunidad, muchos de ellos, esa generación, sí, tienen su oportunidad de arrepentirse de lo que hicieron a Jesús. Pero aquí, para esta comunidad, en una oración comunitaria, lo que se está quedando muy claro es que todo lo que está pasando, todo, está en el control y el cuidado del Señor. Fíjense, luego como iglesia reformada nos gusta y tenemos que enfatizar cómo Dios no solo ama y nos prodiga esta palabra de Dios para un conocimiento, sino para que lo vivamos verdaderamente. Y dice que todo lo que Dios ha determinado que sucediera, Dios determina que las cosas suceden. Así es de que, a la luz de esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se plantea esta comunidad? Los mandaron callar. Pero nada, ni la muerte de Jesús es interpretada de una forma errónea en esta comunidad. ¿Qué ha pasado en tu familia? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en tus circunstancias que puedas decir que están fuera del cuidado, del control y del plan de Dios? Si yo leo estos pasajes, puedo leer que nada. Me gusta mucho y quisiera encaminar hacia dónde camina el texto bíblico. ¿Qué harías tú en caso de Pedro y Juan? Pedro ya dijo, pues yo no me callo. Esta comunidad, ¿qué podría decir en su oración? Protégenos. Muchas veces nosotros oramos. Sálvanos, cuídanos. Me sorprende este texto porque no piden nada de eso. No les dice, Señor, que un ángel acampe en derredor y que no nos toquen. No. Fíjense lo que dicen, por favor, es muy interesante. En el 29 dice, y ahora, Señor, siguen orando, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No piden seguridad, no piden guardias, no piden nada. Piden valor para hacer y cumplir la voluntad del Señor. Al soberano Señor, al Señor que todo lo puede, le piden, dame el ánimo, dame el aliento, dame el valor para hacer y cumplir la tarea que nos has dado. Estos discípulos que caminaron con Jesús, que estuvieron cerca con Él más de 3 años, o 3 años diríamos, que aprendieron y entendieron por guía y dirección del Espíritu Santo y por mismo Jesús antes de partir, que había una tarea que se tenía que cumplir. El reino de los cielos se está extendiendo a través de la iglesia. La tarea de Jesús continúa a través de la iglesia. Las circunstancias que están pasando son ideales para ver cómo el Señor trabaja en medio de las crisis. Aquí lo que lo estamos viendo nosotros es un pueblo, a una comunidad que con fe lo único que pide al Señor: la libertad para seguir predicando, la libertad para hacerlo en el nombre de Jesús. Y si ven hasta el final del 29, que los milagros sigan. Todo esto se desató por una sanidad a un cojo. Una señal que sirvió para que miles, por lo menos 2,000 varones, supieran y creyeran en Jesús de Nazaret. En tiempos de crisis, como familias, en tiempos de situaciones complicadas, como iglesia, ¿cuál es el recurso que nosotros tenemos? Es la oración.
poniéndonos a las órdenes del soberano. Es alabando y reconociendo quién es el Señor, tu Dios Todopoderoso. Es reunirte para escuchar la voz, para interpretar los hechos a la luz del Dios soberano y saber ahora qué quiere, Señor, de mí. Esta comunidad, por inspiración divina, por el Espíritu Santo, entendió que la tarea que tenían era proclamar el reino de Dios, proclamar el nombre de Jesús, predicar lo que dice el 20. No podemos dejar de decir lo que nosotros vimos y oímos. No podemos dejar. A muchos les costó la vida. La persecución en esa época fue muy fuerte. La resistencia en esta situación, en nuestra temporada 2023, en esta zona, en el lugar donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, en la familia, hay luchas y hay aflicciones, pero nosotros tenemos esta posibilidad de continuar proclamando a Jesús de Nazaret, quien vino, sufrió la muerte que cada uno de nosotros merecíamos y salió victorioso. Cuando la comunidad entiende esto, no puede hacer más que alabar a Dios y hacer una de las proclamas que nosotros tenemos como iglesia reformada, decir solo, soli Deo, gloria al soberano Señor. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, a apartarse. La Biblia nos enseña también a hacerlo en comunidad. En comunidad se hace visible la fe, tu presencia. En comunidad fortalece al de al lado. Tu testimonio en comunidad alienta al más débil. Tus palabras, tus oraciones, tu abrazo conforta y alienta para seguir realizando la tarea que el pueblo de Dios, el pueblo que hizo un pacto Dios eterno desde Abraham, ¿se acuerdan? Para ser bendición a las naciones, sigue vigente en nuestros días. El cuerpo de Cristo, como es reconocido en la Escritura, es este que se mantiene unido y integrado, pero tenemos que entender cuál es la voluntad del Señor. Y una de ellas es la hermandad. Una de ellas es la comunidad. Una de ellas es la reunión, la unificación para alabar al Dios, para entender en lo que estamos viviendo. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Si una forma es conocida en la Escritura, un lugar como este, desde Isaías, o lo retoma Jesús, mi casa es casa de oración. Para alabar a tu Dios, pero también para alinearte y enfocarte a lo que el Señor quiere. Ellos, los discípulos, no pidieron que les fuera mal a aquellos. No lo señalaron. Lo que pasó, pasó. Entendieron que el propósito del Señor era que siguieran adelante. Les invito a que sigan leyendo este libro de Hechos y solo les voy a dar un versículo más y con esto termino. Sirva de aliento para tu vida. Al final del capítulo 5, las luchas, las crisis, los problemas van a seguir. Toda la Escritura en Hechos vamos a seguir estas luchas y a un pueblo que va siguiendo la voluntad del Señor. Pero vean el último versículo, el versículo 42, y dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿pueden ver? No cesaban de enseñar, no cesaban de predicar. Nuestra tarea. Muchas veces desgastamos la energía en cosas diversas, múltiples, como comunidad, y no aprovechamos este tiempo de enfoque, este tiempo de ajuste,
este tiempo de alinearnos para hacer y cumplir lo que Dios quiere para esta iglesia local. ¿Qué quiere el Señor? De entrada, juntos, alabemos al Dios soberano y esperemos su guía y dirección de su Espíritu. Es impactante cómo termina el versículo 31. Dice que cuando terminaron de orar, estoy en el capítulo 4, 31. Cuando terminaron de orar, cuando hubieron orado, dice aquí, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestaba esta expresión del Espíritu Santo? Hablando sin miedo de Jesús, de Dios y de lo que ellos habían visto y oído. Es tiempo. Tu tiempo, iglesia, Dios es amor. Estamos viendo que vienen 50 años, y 51, y 52, y 100, y hasta lo que el Señor permita a esta iglesia. Dios quiera que el Señor sea, por su Espíritu, siempre, siempre guiando a su comunidad. En tanto nosotros dispuestos a orar. ¿Estás orando? Ahí en tu lugar. Te invito a orar, por favor. Soberano Señor, Dios eterno. Entendemos por tu palabra que nada de lo que hay en la tierra, nada de lo que nosotros podemos ver, aún nosotros, cosas que no alcanzamos ni siquiera a comprender o imaginar, están fuera de tu dominio. Entendemos, Señor, por tu palabra, que tú tienes planes y propósitos para tu pueblo. Sí, Señor, te alabamos porque tú nos has llamado a salvación, porque nos haces justos ante ti, Señor, y nos invitas a vivir una vida en santidad. No solo somos declarados justos, sino también en tu palabra nos dices que quieres que vivamos de esa forma. Y una de las maneras es mantenernos en una constante comunión con el Padre, comunión que se había roto, pero que en Jesús y solo por Jesús nos podemos acercar. Entendemos, Señor, por tu palabra, que también nos has llamado a vivir en comunidad, en una comunidad de amor, en una comunidad de hermanos, en una comunidad de aquellos que experimentan constantemente el amor y la misericordia de Dios, en una comunidad que está seguro que no hay nada que pueda suceder en su vida que los pueda apartar del amor de Dios, que puede haber tribulaciones o angustias o escasez o incluso peligros. Pero entendemos, Señor, claramente que tu pueblo está llamado a seguir adelante. Sí nos caemos, Señor. Sí nos duele, Señor, cuando pasan circunstancias que lastiman a la iglesia. Pero hoy te pedimos, Señor, que tú nos abraces, que nos cubras con tu amor, que al amparo del Altísimo, Señor, podamos sentirnos protegidos, consolados y, Señor, esperanzados a ver un día glorioso en presencia de nuestro Dios, a todo un pueblo, una nación que a una sola voz alaba y bendice a su Señor. En tanto eso sucede, estamos aquí en la tierra, Señor. Estamos en esta iglesia, Señor, hoy reunidos, pidiéndote tu bendición. Que sea tu paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento, la que guarde
nuestra mente, nuestro corazón, en el amoroso cuidado de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.